Bienvenidos, esto es El Español Digital, la verdad sin complejos, nuestro programa La Lupa. Yo soy Paco Vendala y hoy tenemos aquí un invitado de honor, Cristian Lamesa, nada más y nada menos, geopolítico, analista, escritor, conferenciante. Sus trabajos están en amplísimos y diversos medios de comunicación especializados en estos temas de varios países. Cristian Lamesa, buenas tardes, ¿cómo estamos? Muy bien, encantado Paco de estar acá en tu canal y agradeciendo muchísimo tu invitación y tu generosa presentación también. Pues nada, generosa nada, es verdadera y además nosotros los agradecidos somos nosotros de tener a alguien tan bien informado y sobre todo con esa capacidad de análisis para que nos expliques. Nos expliques, hemos quedado en hablar de algo que aquí se habla muy poco y es que si vemos el mundo desde nuestro lado, pues bien, lo vemos, pero hay que ponerse al otro lado también, porque si no, nunca lo entendemos. Nos vamos a poner, si te parece, Cristian, en el otro lado, en Moscú, que por desgracia, porque nosotros le consideramos el otro lado, ¿no, Cristian? Pero ¿lo es o no es el otro lado? Arrancamos con una pregunta más que interesante, Paco. Y vos sabés que yo con muchos amigos rusos que tengo y que quiero mucho, a veces tenemos obviamente muy buenos términos, pero la discusión de si Rusia es europea o si es asiática. Y yo les digo, les suelo decir que a mi modo de ver, afortunadamente es asiática en su mentalidad, en su forma de pensar. Y esto marca en gran medida el carácter del pueblo ruso, ¿no? Eh, que podríamos analizarlo en su milenaria historia desde la Rus de Kiev, la influencia que tiene cultural y en su idiosincrasia cuando se dan las invasiones mongolas, que a mi modo de ver, y esto hay muchos importantes personalidades de Rusia que lo están rescatando en los últimos años, que los mongoles tienen una influencia benéfica en la idiosincrasia del pueblo ruso, en la tolerancia, a pesar de las historias que escuchamos habitualmente de Gengis Khan, de los mongoles, como esos guerreros despiadados, etcétera, se olvida que tenían una enorme tolerancia religiosa, por ejemplo, la diversidad religiosa de los pueblos que pasaban a ser parte del imperio mongol, el imperio más grande de la historia de la humanidad, el respeto a las lenguas de los pueblos que eran conquistados, y de diversas cuestiones que para ese contexto histórico, que estamos hablando de casi 1000 años atrás, eh, 800, 900 años atrás, es algo que tal vez en la vieja Europa no se tenía tan claro, ¿no? Basta recordar el enfrentamiento entre católicos y protestantes y las masacres tremendas que han habido. En cambio, el pueblo ruso tiene un carácter en ese sentido mucho más tolerante y yo creo que en ese sentido se da un contraste justamente con el pueblo europeo, más allá de que, y esto hay que decirlo, y especialmente después de la caída, no, vamos a ir un poquito más atrás, Paco, y Ujú. no me quiero extender, pero ya Pedro el Grande, Pedro I, Ramanov, fue el primero tal vez que desde Rusia trató de ver como algo muy fuerte la pertenencia a Europa, ¿no? La Ah, creación de San Petersburgo, esa ciudad tan europea dentro de Rusia, y el ver a Europa como un espejo, y eso como algo incluso aspiracional. Y hay que reconocer que la respuesta que dio el viejo continente a Rusia no fue el más grato, no fue nunca una bienvenida, no fue nunca tratarlos como pares, y esto se vio de forma descarnada tras la caída de la Unión Soviética, cuando Rusia trató nuevamente de un modo poco virtuoso con Boris Yeltsin de acercarse a Occidente, e incluso con el actual presidente Vladimir Putin, que trató de ser un sincero amigo de Occidente y finalmente, después de tantos desplantes y traiciones a mi modo de ver, yo creo claro, que hoy Rusia mira hacia Eurasia como su futuro y su raíz. claro. Has tocado un tema muy interesante que yo iba a proponerte también, porque claro, estamos acostumbrados a ver la historia desde nuestro lado, pero vuelvo a insistir,
si nos vamos a Moscú, ¿quién ha amenazado y quién amenaza a quién? Porque nos dicen que es que Rusia, con Putin, ahora hablaremos de él, quiere invadir toda Europa. Bueno, pero resulta que si nos vamos a Moscú, quien ha invadido, de hecho, además, Rusia, dos veces ha sido Occidente, una Napoleón y la otra Hitler. Entonces, ¿quién amenaza a quién tradicionalmente? ¿Quién se puede sentir, digamos, ponerse más a la defensiva, estar más suspicaz? ¿Quién tiene más razón en este asunto? Mira, me encanta que vayamos al tema histórico porque es algo que yo, la historia me apasiona y la amo profundamente. Y debo decir que fueron más de dos veces las que Rusia fue agredida e invadida. Pero vamos a centrarnos en tres rápidamente. En las dos que mencionaste vos, que son sin duda la invasión napoleónica y la invasión nazi. Pero previamente, a comienzos del siglo XVII, hubo una invasión muy cruenta, que incluso llegaron a dominar Moscú, a invadir Moscú, la mancomunidad polaco-lituana, Ah, aprovechándose del llamado periodo tumultuoso, ¿no? Polonia tiene una característica que es aprovecharse en los momentos de debilidad de sus vecinos y tomar lo que puedan. Winston Churchill, a mí me gusta tomar frases de líderes occidentales, muchas veces para marcar la realidad, y Winston Churchill, ¿sabes cómo llamaba a Polonia? sí, sí, las hienas de La, Europa. la hiena de Europa, exactamente, querido Paco. Sí, sí. Porque, bueno, y a mí me gusta citarlo a Churchill porque no es Stalin que dijo que Polonia era la hiena de Europa, lo dijo No, Churchill, no, sí, una sí. figura emblemática en Occidente. Sí. Y en ese momento, vos sabés que la gota que derramó el vaso fue cuando quisieron convertir al catolicismo por la fuerza a los cristianos ortodoxos de Moscú, y ahí los patriotas Minimi y Payarsky encabezaron al pueblo y expulsaron a los polacos de Moscú y de toda Rusia. Pero para que vos entiendas lo cruento que fue esto, los polacos encerraron en el Kremlin al patriarca Hermógenes, lo torturaron de una forma brutal y lo dejaron morir de hambre. Ya. Ese fue el grado de salvajismo que sufrió en ese momento el pueblo de Moscú y el pueblo ruso a manos de los polacos. Después, bueno, Napoleón, todos sabemos, no voy a ahondar. Hitler, a ver, 27 millones de muertos soviéticos en la Segunda Guerra Mundial, 17 de ellos civiles, lo que marca que el genocidio más grande de la historia de la humanidad fue contra el pueblo soviético. El segundo genocidio más grande en la historia de la humanidad fue contra el pueblo chino, 16, no, 14 millones de civiles asesinados por los japoneses. Entonces, Rusia tiene el derecho, digamos, a mirar con desconfianza a Occidente. Esas grandes atrocidades vinieron siempre desde Occidente, y en contraste no fue así desde Oriente, ¿no? Desde el pueblo mongol, los pueblos tártaros, si bien fueron cuestiones complicadas y brutales en algunos casos, pero nunca con las características de lo que vino de Occidente. Entonces, Rusia nunca ejecutó una guerra de agresión, siempre fueron guerras defensivas, siempre fueron guerras para contrarrestar un ataque. Esto también marca el carácter del pueblo ruso y el carácter del ejército, ya sea del Imperio Ruso, de la Unión Soviética y de la actual Federación Rusa, porque siempre, yo que tengo la fortuna de haber viajado muchas veces a Rusia y haber estado tiempos prolongados, sé de el amor que tiene el pueblo ruso hacia su ejército, porque siempre fue un ejército libertador, Ujú. siempre fue un ejército que expulsó a los invasores. Entonces, realmente es como que acá se tergiversa y se trata de mostrar a Rusia como agresivo cuando realmente nunca fue agresivo, siempre fue defensivo. Y vos fíjate, Paco, y con esto cierro, un detalle más que interesante. Se dice en Europa, yo lo sé, vos lo escucharás, vos vivís en Europa, que Rusia quiere prácticamente ir hasta Lisboa, quiere invadir toda Europa. Sí. Bueno, yo me pregunto, Rusia
necesita territorios. No. Es el país más grande de la Tierra, es prácticamente el doble de grande del segundo, Canadá. Ujú. Tiene inmensas riquezas en su territorio, riquezas indescriptibles. ¿Tiene mucha población? No. Le falta población. Rusia necesita población, tiene 145 millones de habitantes. Yo la otra vez lo escuchaba el año pasado en una recepción en la Embajada de Rusia, al embajador en Argentina, Dmitry Feoktistov, y decía, según expertos en demografía de Rusia, de no haber sido por la guerra civil, por la Primera Guerra Mundial, la Guerra Civil y la Gran Guerra Patria, Rusia hoy debería tener 500 millones de habitantes. Qué barbaridad. Tiene 145. Entonces Rusia no necesita perder más a sus hijos, no necesita más guerras, necesita población, no necesita territorio. Entonces, ¿por qué invadiría Europa? ¿Por qué invadiría una Europa que más allá de ser un museo a cielo abierto hermoso, en muchas de sus ciudades no tiene ninguna riqueza natural, no tiene energía, no tiene prácticamente nada que Rusia necesite y lo que sí tiene es inmensas riquezas naturales de gente ya con el cerebro lavado por las agendas LGBT y todas esas agendas destructivas. Y eso no lo quiere Rusia. Rusia no necesita gente que vaya a contaminar los valores tradicionales que tiene su pueblo, el amor a la familia, el amor a Dios, el amor a esos valores que construyen y construyeron durante siglos a Rusia. Entonces, Rusia, sinceramente, hoy, cuanto más lejos tenga Europa, mejor. Entonces, no necesita nada, no. Es más, ahí, y con esto cierro de verdad, Paco, y perdóname que me Nada, extienda, nada. muchos creen que una guerra de Europa contra Rusia sería como lo que está sucediendo en Ucrania. Y lo que está sucediendo en Ucrania es una guerra civil, es una guerra entre dos pueblos hermanos, Ujú. y por eso Rusia trata de ir con mano de seda y tratando de provocar la menor cantidad de muertes civiles. Un enfrentamiento con Europa no sería con botas en el terreno, Paco, serían Ya, con misiles surcando el cielo ya, y mm, convirtiendo, me ocurre, a Londres en una pila de cenizas radioactivas, no más que eso. claro. No van a gastar un solo hombre ruso para ir a Europa en una guerra. Va a ser todo a través de misiles. Entonces yo espero que Dios nos ayude y que los europeos, las élites políticas europeas lo entiendan, porque son los que están poniendo en riesgo a los pueblos de Europa y trabajando en contra de sus intereses. Claro. Has tocado otro tema que quería tocar. Vemos aquí a Vladimir Putin. Lleva ya 20 años, creo, en el poder. Has nombrado las élites europeas, élites en el sentido de dirigentes. Solamente hay otro concepto de élite. Hay una diferencia muy grande entre nuestras, vamos a repetir, élites y Vladimir Putin. Estamos ante el único, tal vez, estadista de verdad con una visión geopolítica del mundo y de los intereses reales de su país sin despreciar los de los demás? ¿O estamos también, como hablan algunos, de que, bueno, está en el ajo, forma parte del sistema y tampoco nos podemos fiar de que abogue públicamente por lo que tú has dicho, la familia, Dios, etcétera, etcétera? ¿Cómo ves este asunto? Mira, la verdad que estoy disfrutando mucho esta entrevista porque haces preguntas que son súper interesantes y esta no lo es menos porque muchos de estos personajotes que dicen esto del presidente Vladimirovich Putin son los que yo creo que podríamos calificar de disidencia controlada. Son los que protestan contra el establishment, hablan mal de las élites políticas europeas, incluso hablan mal en su momento de Biden, pueden hablar mal de todo el mundo. Pero también dicen eso de Vladimir Putin y de Xi Jinping, que es otro gran líder a nivel mundial. ¿Por qué? Porque es como decir, bueno, podemos admitir que si no estás a favor nuestro, de última estate en contra nuestra, pero también estate en contra de ellos. Entonces, tienen estas herramientas, estos personajes que instalan una especie de teorías conspirativas en las cuales Putin es cómplice y todo lo que sucedió cuando comenzó la operación militar especial en realidad era
un acuerdo que tenían Biden y Putin y que estaba todo un delirio absurdo y totalmente estúpido. ¿Y por qué lo puedo enfatizar de tal manera, Paco? Porque basta simplemente mirar la Rusia de el 31 de diciembre de 1999, cuando renuncia Boris Yeltsin y toma la presidencia interina Vladimir Putin. Una Rusia que estaba desangrándose, que estaba sufriendo de una forma indescriptible. Una Rusia que estaba, pero de ser el imperio soviético, de ser una de las dos grandes potencias, de haberse convertido en tiempo récord antes de la Segunda Guerra Mundial en la segunda potencia industrial, en dos planes quinquenales y medio, la Unión Soviética pasó de ser un país atrasadísimo 100 años a ser la segunda potencia mundial a nivel industrial, rivalizando ese puesto con Alemania, con la Alemania nazi y solo por detrás de Estados Unidos. O sea, pasaron a Francia, al Reino Unido. Bueno, de ser ese país, pasaron a ser un país humillado con un presidente alcohólico que bailaba como un mono, como un oso de feria, alcoholizado, que estoy hablando obviamente de Boris Yeltsin, y Putin tomó ese país y con una laboriosidad, con una inteligencia, con una prudencia para madrugarlos, como decimos en Argentina, Sí. a los enemigos de Rusia, la fortaleció y la puso de pie. Y cuando dio el primer aviso de que, y buenamente lo dijo, de que la situación tenía que cambiar, que no podía ser, seguir siendo rodeada por la OTAN, Rusia, que se había mostrado como un amigo, como un aliado, y que no podían, que tenían que cambiar esa actitud, que no podía eh, persistir un mundo unipolar en el cual un hegemón se creía por encima de todos, porque eso incluso era dañino para el que se creía al mando de todo. Eso lo dijo en la Conferencia de Seguridad de Múnich de 2007. Fíjate qué palabras preclaras cuando hoy Estados Unidos es un país súper debilitado, merced a toda esta situación. Entonces, a un hombre que hizo un milagro, diría yo, porque hacer eso en 26 años es un verdadero milagro, no podemos pensar que está en la misma bolsa de estos pelagatos, como decimos en Argentina, que solo son sirvientes de las grandes corporaciones, porque ni siquiera son jefes de sí mismos, traicionan a sus pueblos. Macron trabaja para la banca Rothschild, no trabaja para los franceses. Merz trabaja para BlackRock. Correcto. Rishi Sunak trabajaba para Goldman Sachs, ocupó el número 10 de Downing Street y ahora volvió a Goldman Sachs. Es que nunca se fue de Goldman Sachs, Paco. Sí, sí. Estos tipos trabajan para las corporaciones. Pedro Sánchez, ese miserable, perdóname que sea No, tu no, que presidente. sí, que sí. Ese miserable es el monito de feria de George Soros. Sí, sí, sí. Trabaja para la Open Society. Correcto. En cambio, Vladimir Putin trabaja para el pueblo ruso, trabaja para las familias rusas. Vladimir Putin, al poco tiempo de llegar al poder, reunió a todos esos oligarcas, los famosos oligarcas que ocupaban, se robaron todo el país, se apropiaron de forma totalmente miserable de las empresas públicas, que en otro momento podemos ahondar en los mecanismos miserables que ejecutaron para Jodorkovsky hacerse de la petrolera más grande de Rusia. Y tenían los medios de comunicación, tenían todo el poder. Y Vladimir Putin los juntó en el Kremlin, los sentó y les dijo: a los que entiendan que eh, solo tienen que trabajar por el bien de Rusia, van a poder hacer muy buenos negocios, pero trabajando por el bien de Rusia y no metiéndose en política. Porque a partir del día de hoy, en Rusia no hay nadie más poderoso que el pueblo ruso, y yo soy el representante del pueblo ruso. Claro. Los que lo entendieron pudieron hacer buenos negocios y hoy son personas que tienen sus empresas y están en coordinación con el Estado ruso para hacer grande a su patria. Los que no lo entendieron, bueno,
tuvieron que pagar las consecuencias de sus actos, siendo corruptos, siendo delincuentes, como decía Mikhail Khodorkovsky, que estuvo preso por los crímenes que cometió evadiendo impuestos, haciendo toda una serie de delitos económicos y sus empresas fueron confiscadas. Esa es la forma en la que opera un líder soberanista, un líder que trabaja en pos de su pueblo, de la reconstrucción de su patria, y por supuesto ahí colisionan, ¿no? Pero estos Claro, tipos, los occidentales, trabajan para las corporaciones. Vos fíjate, y con esto cierro de verdad este apartado, en la década del 70 y especialmente en la década del 80, Estados Unidos pasó todo su poderío industrial a China y a otros lugares, pero fundamentalmente a China en pos de los intereses de las empresas, de las corporaciones estadounidenses que querían mano de obra barata para enriquecerse de forma desmesurada. Hoy Estados Unidos es un país con megamillonarios, empresarios y desindustrializado. Fíjate qué paradoja, sí, una clase media trabajadora en la ruina y un país debilitado. Eso es trabajar por el interés personal y particular de las corporaciones y no por el bien de la patria. Entonces, obviamente, Xi Jinping, Vladimirovich Putin y otros líderes soberanistas, por supuesto que no están para nada en la misma bolsa de gatos que están estos canallas y hay que resistirse a esta narrativa porque busca justamente debilitar claro. la imagen de los líderes que tienen que ser y que deberían ser espejos aspiracionales para nosotros, para buscar en nuestros países líderes con estas características. Claro. Una cosa que has pronunciado y yo te lo voy a repetir y quiero tu opinión. Yo creo que Ucrania, si me equivoco me corriges, por supuestísimo, surge porque Estados Unidos ve que con Putin, ya llevaba Putin pues cerca de 20 años, 18 años en el poder, Rusia emerge como una potencia, como la potencia que realmente es en todos los aspectos, tú has dicho mucho de ellos, también militarmente, pero es que además está llevando a cabo un acercamiento a Europa, Stream 2 y demás, y eso Estados Unidos no lo puede permitir y entonces elabora el tema de Ucrania. Lo ha reconocido hasta Victoria Nuland y demás, que todo está, lo ha reconocido Merkel, que Minsk, los acuerdos de Minsk fueron nada más que una forma de ganar tiempo para armar. Es decir, de esta manera Estados Unidos sobre todo manipula a su patio europeo, que es su patio privado, para crearle un problema a Rusia donde hoy la tiene de alguna manera embebida. Eh, Putin no tuvo más remedio, tuvo que ir adelante al verse entre la espada y la pared. Hoy eso le ha perjudicado porque Rusia se encuentra enganchada o no. Mira, la situación con Ucrania es una situación muy particular porque, como decía hace apenas unos minutos, es una guerra civil, es una guerra fratricida, es una guerra entre dos pueblos hermanos y, perdón, creo que lo dije con vos porque también hoy estuve en Negocios Televisión y hablábamos sobre este tema. Pero bueno, yendo a lo concreto, eh, a ver. La ambición es descuartizar, desmembrar a Rusia. Rusia es un país inmenso con inmensas riquezas y ya desde hace muchísimo tiempo esas riquezas, desde siglos atrás y especialmente los anglosajones tienen la ambición de destruir a Rusia como destruyeron al Imperio Español. Claro, Hay que decirlo. claro, Fueron los anglosajones también. sin duda. Entonces, en este sentido, hay que recordar, mira, la máxima extensión del imperio ruso fueron, si no me equivoco, 24 millones de kilómetros cuadrados. Ujú, Ya la Unión Soviética, en su mayor extensión, tuvo 23 millones de kilómetros cuadrados. O sea, ya ahí perdió 1 millón de kilómetros cuadrados. ujú, Y hoy la Federación Rusa tiene 17 millones de kilómetros cuadrados. Es una cantidad enorme, pero vos fíjate todo lo que perdió de territorio. ujú, Territorios que fueron rusos, que eran territorios de Rusia, del imperio ruso, de pueblos que se fueron sumando al imperio, que fueron contenidos por el imperio ruso. Nunca se reprimieron las lenguas nacionales ni las religiones. Hay la mayor población
budista de Europa es en un oblast de Rusia, en una república de Rusia, que es de mayoría budista. Los musulmanes en Rusia viven en total armonía con el resto, con los cristianos ortodoxos. Eh, Hoy, si los ucranianos hablan ucraniano, es porque en la época del Imperio y en la Unión Soviética, en las escuelas en Ucrania se enseñaba el ucraniano. Ya, ya, Entonces, siempre fue contenedor de los pueblos que tenía. Se empezaron a crear un montón de mitos y de ficciones y de propaganda antirrusa, como también se hizo la leyenda negra en España, ajá, para generar discordia, para desmembrar, y eso obviamente no terminó con la caída de la Unión Soviética. Recordemos que la OTAN debería haber desaparecido a la claro, desaparición de la Unión Soviética. No sucedió, eso sí pasó con el Pacto de Varsovia, que fue la organización militar que se crea ni siquiera como respuesta a la OTAN, porque la OTAN se crea en 1949 ujú, y el Pacto de Varsovia se crea apenas unos días después de que en 1949 la OTAN y en 1955 el Pacto de ujú, Varsovia, cuando se invita a Alemania Federal a formar parte de la OTAN. claro, claro, claro. O sea, como una provocación realmente terrible. Ahí se crea el Pacto de Varsovia y no como dijo un compatriota tuyo, Juan Carlos Monedero, que una vez. Mira, lo Sí, digo porque me indignó tanto que un día que me lo cruce en algún evento se lo voy a decir en la cara. Un día dijo, para lavarle la cara a la OTAN, que, bueno, que la OTAN era una organización militar que se había creado para responder a la creación del Pacto de Varsovia. Es muy curioso que algo se cree en el 49 para sí, responderle a algo que se va a crear en el 55. no tiene ni Pero idea. bueno, hay estos personajes como Monedero. Sí, Pero bueno, dicho esto. Entonces, lejos de desaparecer la OTAN, gran parte de los países que formaron parte del Pacto de Varsovia empiezan a sumarlo a la OTAN, rodeando a una federación rusa muy débil que estaba bajo Boris Yeltsin y digamos que cruzan una línea roja cuando en 2004 mm, incorporan a los países bálticos, a tres ex repúblicas soviéticas. Eso ya fue una ofensa, ya no fue una amenaza, fue una ofensa para Rusia, una Rusia que ya bajo el mandato de Vladimir Putin todavía no tenía la fortaleza como para plantarse ante esa decisión. Rusia que también tuvo que sufrir el bombardeo al pueblo hermano de Serbia en el 99 por mm, parte de la OTAN. Y, y ya en 2007 Putin, con cierta fuerza ya, plantea esto de Múnich que dije hace unos minutos. Y vos fijate que no solo que no lo escucharon, sino que buscaron provocarlo, más aún, que al año siguiente se hace la invitación formal para integrar en la OTAN a Georgia y a mm, Ucrania. mm. Georgia que estaba bajo el canalla de Mikhail Saakashvili, Sí, el muerde corbatas. Y vos acordate que fue en 2008 cuando el ejército georgiano hace un ataque brutal contra Osetia del Sur y planeaba lo mismo contra Abjasia, dos regiones que buscaban separarse de Georgia y esto atacando las tropas de paz rusas y a población civil. Y ahí obviamente Rusia responde, Rusia que estaba al mando en ese momento Dmitry Medvedev, hace una operación militar que en 5 días están en las afueras de Tiflis. Entonces, ¿a qué voy con esto? Porque no quiero extenderme demasiado. ujú, Todas estas son agresiones que van haciendo. Hay que recordar que a Víctor Yanukovych, un presidente con muchísima aceptación popular en las regiones llamadas prorrusas de Ucrania, o sea, todo el este y el sur de Ucrania, él con el Partido de las Regiones, en 2004, fines de 2004, gana las elecciones, gana una segunda vuelta y por las presiones de Occidente, la Corte Suprema ordena una tercera vuelta electoral donde, de una forma muy sospechosa para mí a través de fraude, le dan la victoria a Víctor Yushchenko, un pro-occidental,
un delincuente cuya esposa era parte del Departamento de Estado de los Estados Unidos, y este tipo es el que le da el título de forma póstuma de héroe de Ucrania a Stepan Bandera, un criminal de la Segunda Guerra que Ajá. mató cientos de miles de polacos, de rusos, de judíos, etcétera. Después, en 2010, no le pueden quitar la victoria a Viktor Yanukovych nuevamente. A todo esto Rusia no hizo nada, no Ujú. hizo absolutamente nada. Dijo, bueno, que suceda lo que Dios quiera. Y en 2010 no le pueden quitar el triunfo a Yanukovych, gana, y 4 años más tarde le hace un golpe de Estado que desata esta guerra civil en el Donbass que deriva en la operación militar. En medio, 8 años, Vladimir Putin resistió la presión genuina y justificada del pueblo ruso que le exigía que se fuera en defensa del pueblo del Donbass, que estaba Ah, siendo durante 8 años masacrado por el gobierno central de Kiev. ujú. Correcto. Putin respetando los acuerdos de Minsk que no respetaron ni Francia, ni Alemania, ni Ucrania. Ujú. Y Correcto. después, cuando ya no le queda más remedio, en 2022, poca gente recuerda, tal vez no lo saben, que la operación militar comienza el 24 de febrero de 2022. Ujú. El 22 de febrero, 2 días antes, Rusia reconoce la independencia de Lugansk y de Donetsk. Ujú. Solo en ese momento reconoce la independencia. ¿Y por qué la reconoce? Porque el 16 de febrero, 6 días antes, había comenzado una operación por parte de las tropas ucranianas de bombardeos masivos de artillería contra el Donbass, porque era el preludio de una operación terrestre que buscaba lisa y llanamente, Paco, una limpieza étnica de toda la Sin duda, población ucraniana de lengua rusa. sin duda. A eso es a lo que tuvo que oponerse Putin, impedir un genocidio. Yo creo que la justicia internacional, el derecho internacional, esto lo prevé. Y después, bueno, obviamente todo lo que conocemos que en definitiva hizo de carambola, digamos, que Europa destruyera su propia soberanía industrial, Claro, porque era un competidor de Estados Unidos en los mercados internacionales con tecnología de punta, con vehículos, con un montón de cosas que eran competitivas en tanto y en cuanto podían disfrutar del gas de los gasoductos Nord claro, Stream, un claro. gas bueno y barato llegado de Rusia. Está claro. Gasoducto que destruye Estados Unidos. Biden, hay que recordar la amenaza que Sí, sí. hace enfrente de Scholz, y Scholz con cara de póker sin decir nada, cuando estaban diciendo que iba a ocuparse de que no funcionara el gasoducto que era Mm. ruso-alemán. Y bueno, y los europeos pegándose tiros en el pie, y así Mm. las cosas hoy, que Europa no puede Claro, fabricar ni una pluma de forma competitiva porque es carísimo. claro. Nos queda nada, prácticamente 2 minutos, pero sí quería un sí o un no. ¿Entenderá alguna vez Europa, yo estoy en Europa, nuestros dirigentes, nuestras élites, que Rusia es nuestro amigo, nuestro vecino, por supuesto, y nuestro aliado natural, mucho más que Estados Unidos, que está al otro lado del Atlántico? ¿Tú qué crees? Muy rápido. Muy rápido. Mira, yo creo que en tanto y en cuanto las poblaciones europeas hagan dos cosas. Una, tomar su soberanía en sus manos y buscar líderes que los representen de verdad. Y la segunda, sacarse el prejuicio ideológico de la cabeza respecto de Rusia. Dejar de considerar que no son europeos y que son asiáticos salvajes, como si ser asiático fuese ser salvaje, que no Claro, lo es. que no lo es. Que se quiten el prejuicio ideológico de la época soviética. La Unión Soviética, para desgracia o fortuna, depende quién lo vea, ya no existe más. Claro, Hoy Rusia es otro país que respeta su herencia soviética y su herencia imperial, y que se quiten el prejuicio ideológico contra el cristianismo ortodoxo. Los está claro. ortodoxos somos cristianos como los católicos, solo que tenemos otra visión, y creo que si sucede eso, Europa puede tener un brillante futuro junto a Rusia, porque los rusos paradójicamente quieren mucho a Europa. Claro. Y muy rápido, porque no me corto. Europa ha perdido una oportunidad con Putin que tuvo y que no quiso cogerle la mano, ¿sí o no, Cristian?
Sí, sin duda, Putin es un moderado, es un hijo de Leningrado, de San Petersburgo, que miran a Europa y tienen una vocación pro-occidental. Cristian Lamesa, encantado, geopolítica, además a niveles estratosféricos. Se te agradece de verdad, volveremos porque es muy importante oír la voz de los expertos, en este caso tú. Gracias por tu atención y por tus opiniones, Cristian. Un abrazo. Gracias a vos, Paco. El honrado de estar en tu canal soy yo y las veces que me convoques voy a estar acá sin duda. Encantado. Un abrazo muy fuerte. Hasta luego.